Pues muy bien, regresamos de la pausa saludable. Vamos a retomar nuestras presentaciones de esta mañana y continuamos con la conferencia Superando Desafíos y Maximizando Oportunidades en la Construcción y Desarrollo de Proyectos Globales. Para esto nos acompaña la doctora Mónica Quintero, a quien me voy a permitir presentar. La doctora La doctora Quintero es médica familiar con formación en salud urbana global por la Universidad de Fribourg, Alemania, y actual coordinadora de internacionalización de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Cuenta con experiencia clínica, comunitaria, académica y en investigación en escenarios rurales y urbanos en Colombia y contextos internacionales. Ella ha integrado la atención primaria con enfoques interculturales, comunitarios y de innovación en salud, y ha participado en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de proyectos en salud, educación médica y cooperación científica, promoviendo alianzas estratégicas. Ella está comprometida con la transformación social a través del conocimiento, la cooperación y el trabajo en red. Y sin más, les dejo con la doctora Quintero. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir hoy. Entonces, bueno, voy a empezar con mi presentación. Ya se las voy a compartir. Me parece muy interesante poder tener estos espacios y les agradezco profundamente la oportunidad de poder hablar de un tema que me apasiona. Listo. Sí, está bien para todos. ¿Ven la presentación? Sí, la ¿Sí? estamos ¿La vemos viendo. bien? Listo. Bueno, entonces hoy vamos a encontrar un poco de unir algunas ideas sobre la superación de estos desafíos para maximizar oportunidades en la construcción y desarrollo de proyectos globales. Entonces, básicamente, perdón, un segundito. Disculpen que estoy tratando de pasar la presentación, pero listo. Entonces, algo que tenemos que tener presente cuando empezamos como a evaluar, a dimensionar la proyección y la cooperación, es que también tenemos que partir de ciertas realidades que nos sucede en nuestro contexto latinoamericano. Creo que no va a ser para ustedes como algo extraño que yo les hable de estas desigualdades. Y las desigualdades también hacen parte de cuando ofrecemos las oportunidades a las personas, porque en un mismo contexto pueden haber estudiantes, docentes, que cada una de estas oportunidades de participación en un proyecto, de conocimientos, de adquisición de ciertas habilidades y roles en estos proyectos internacionales puede llegar a causar como un desafío para pensando en que no, yo no soy capaz, yo no puedo, yo no tengo como la experiencia para hacerlo. O por el otro lado, sentir como no, gracias, esto ya es muy común para mí, o yo ya he viajado, o ya tengo una perspectiva. Entonces, a veces uno puede encontrar esa frustración. Lo importante es que uno pueda conocer en dónde están estas personas que realmente para ellos es un punto de un turning point que uno dice, wow, esta experiencia me marcó, esta experiencia me fortaleció en mi área profesional, me abrió una oportunidad, me generó un aprendizaje único que durante este proceso pude alcanzar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a identificar o a desarrollar esa sensibilidad sobre nuestro equipo y encontrar quiénes son estas personas que estratégicamente van a dar esa milla extra, van a encontrar una oportunidad de desarrollo para la participación de estos proyectos. Es importante porque a veces, hace poquito nos pasó teníamos una convocatoria para una semana internacional en Alemania para dictar unos cursos de inteligencia artificial. Y pues nada, yo busqué al profesor que ha hecho como estos cursos en la universidad y le dije, bueno, presentémonos en esta convocatoria, yo también me estaba presentando. Y para él en ese momento como que tenía las facultades, ha dirigido cursos, ha hecho una gran experiencia en inteligencia artificial, pero el reto de que fuera en Alemania, en otro país, pues generaba unos miedos y unas inseguridades que a todos nos pasa. Yo también tenía inseguridades frente al tema.
Y el hecho de poder acompañarlo y poder presentar la propuesta y poder ir y estar allá y foguearse con otros docentes, con otra oportunidad de una comunidad académica que luego empiezan las interacciones de cooperación, que luego ya después de conocerse presencialmente o en una actividad académica, luego regresamos a Colombia con nuevas oportunidades pues de alcance. Eso hace que para esta persona esa oportunidad fue un gran logro que le abre como su mente para una apertura, decir, yo puedo, o sea, yo puedo llegar a ser un docente que dicta esto en otro país. ¿M? Entonces, hay momentos en los que para aquellos que no tienen esa visión de yo puedo o mi conocimiento es tan valioso para, se requiere que nosotros también desde la institución fortalezcamos estas capacidades en el acompañamiento y algunos definitivamente de pronto no lo van a ver viable o no lo van a ver interesante o no lo van a ver y eso hace parte también del foco de las desigualdades porque pueden tener otras oportunidades que otros no tienen y entonces las aprovechan de una forma diferente. Otra situación que nos puede pasar es la mirada inmediatista. Cuando hablamos de proyectos globales, tenemos que tener una perspectiva que la gran mayoría de otros países están buscando también programas que sean a largo plazo, que tengan una continuidad, una sostenibilidad, que no sean como simplemente lograr un resultado a corto plazo. Y también nosotros tenemos como cierta sensación de que si un programa va a durar 4 años, 8 años, uno dice, no, yo necesito como que ejercer ya un resultado que pueda ser más a corto plazo. Entonces, esto también a veces nos genera como una visión de que estos proyectos son para otro tipo de escenarios, pero lo que necesitamos es poder articularlo para que se vaya generando resultados en el corto, en el mediano, pero siempre a largo plazo para que tengan también esa mayor trascendencia. Para, por ejemplo, proyectos con Alemania, mínimo 4 años, y para nosotros es como 4 años. Entonces, empezar a desarrollar esta visión un poco más a largo plazo. También los poderes, el ego, el protagonismo, que a veces si bien es cierto, ustedes van a tener equipos donde van a haber ciertos docentes o personas administrativas que se resaltan en cierta área y es importante que ellos también, dentro de lo que van ganando, de la experiencia que van teniendo, no tomen un camino solos, como que ya es el profesor único que siempre tiene esa línea y que sea como el que está llegando solo con ese tema a un lugar, sino que en la medida que uno vaya creciendo, tiene una responsabilidad con su comunidad, con su entorno, para generar un bien común, ¿listo? Entonces, a veces cuando se generan los proyectos, pues ya no va a resaltar una persona o un título, sino se resalta eso, el bien común. Y ahí es cuando también tenemos que buscar que de pronto no nos estamos enfocando con la persona que tiene como ya la gran experiencia, que ya se vuelve como súper difícil alcanzable en el tiempo, en las actividades, sino que hay otros que también están en la visión de alcanzar esto y que lo importante es que quienes están resaltando para alcanzar algo, bueno, ¿cómo llevas esto a tu entorno? ¿Cómo nos jalas y nos llevas al resto de la comunidad? A veces es más difícil pensar así, es preferible de pronto darle un permiso a un profesor para que vaya a una actividad completa, a que darle un aval o un acompañamiento a un grupo de profesores en el mediano plazo. Entonces se juegan como también algunas decisiones que tienen que ser pues evaluadas, pero es importante que tengamos esa estrategia, ¿listo? Porque uno solo sí articula, lleva cosas, es importante, pero entre más se fogueen varios y de diferentes experiencias vayan jalando como esa oportunidad, pues eso va generando que se generen estas oportunidades de mayor alcance. Y entonces, como la conferencia empezaba con los desafíos y con las barreras, pues perdón un poquito empezar como con lo negativo, pero vamos a darle oportunidad luego más adelante a algunas oportunidades de superar estas barreras. Entonces, ¿qué pasa? En los proyectos también hay unos desafíos que tenemos que evaluar y es la falta de planificación estratégica, porque a veces lo que nos estamos comprometiendo en unos tiempos que no son acordes. Entonces tenemos que conocer los procesos internos para no de pronto asegurar ciertas cosas que no se van a cumplir en el tiempo adecuado. Obviamente también la comunicación, ¿sí? Entonces es importante que también sepamos que si vamos a trabajar con otra cultura, pues ellos tienen
unas metodologías, un abordaje en la comunicación diferente a la nuestra. Entonces es importante aclarar los canales de comunicación, revisar las preguntas, qué no quedó claro, qué sí quedó claro, para que no se hagan ciertas expectativas diferentes. Tan sencillo como que a veces a uno en Alemania le dicen, bueno, nos vemos a las 9, pero en hora alemana, ¿sí? No hora latina. Entonces, eso como que ya uno dice, bueno, o sea, ¿qué me está queriendo decir? Y también es forma de como nosotros a veces manejamos algunas veces las situaciones, ¿sí? Entonces, como que entender, bueno, con qué cultura estoy trabajando, qué quiere. Por ejemplo, los asiáticos son muy orientados a objetivos. Entonces, como que también mi lenguaje hacia ellos también va a ser más hacia, bueno, cómo están esos objetivos. O sea, leer un poquito la cultura y asumir que también tenemos como que hablar no solo en el lenguaje idiomático, sino también el lenguaje cultural. Otra de las cosas que pueden ser los desafíos son la dependencia de los fondos externos. Entonces, cuando solo el proyecto está enfocado en que va a llegar este dinero, en que va a llegar esto, y no se trabaja sobre lo que ya se tiene, de pronto articulaciones que ya empiecen a mover el proyecto sin necesidad de que haya un rubro grande que ingrese, pues eso hace que el proyecto vaya dando avances, pero si siempre estamos pensando que la dependencia viene de otros fondos, de otras ayudas, de afuera, pues entonces ponemos como en juego la estabilidad del proyecto, porque pues hoy por hoy sabemos que hay muchas convocatorias que incluso en uno de los proyectos del DAD dice, bueno, se puede dar, este es el monto para los 4 años. Se estima tanto anual, pero hay consideraciones con la guerra con Ucrania que pueden cambiar. Entonces, si uno pone toda esa responsabilidad en un monto económico, como que le das al proyecto una estabilidad que puede ser pues variable y se puede pues desvanecer. Y lo siguiente, la falta de evaluación. O sea, siempre todo proyecto debe tener una evaluación muy consciente de qué pasó, ¿sí? Qué se hizo bien y no. No es solo como atender y decir, listo, los resultados fueron estos, se acabó el proyecto en el tiempo, sino que quede un aprendizaje, que quede una evaluación de qué se puede mejorar en el corto plazo. Y aquí quiero que conozcamos un poquito dentro del proyecto algunos elementos que son fundamentales, pues porque igual nos hacen ver que pues si vamos a trabajar y si vamos a involucrar en un proyecto tenemos que considerar algunas cosas que a veces pueden ser desafíos. Entonces, pues el proyecto, obviamente su título, un problema, un contexto, pero para cada objetivo debe haber, pues viene de un problema que hay por resolver, entonces hay que entender el contexto. Y puse esta como imagen de la linterna porque quisiera que se la llevaran a su casa y la interiorizaran como no solo en sus actividades académicas, sino también de la vida diaria. Y es que los objetivos es como si yo entrara a una habitación y estoy sola y todo está oscuro y yo tengo una linterna y la linterna no me puede apuntar a cualquier lugar de la habitación, o sea, solo si yo pongo la linterna en una dirección, hacia allá va a ir la luz. Si yo la cambio, pues hacia allá va a ir la luz. Entonces, en la medida en que yo sepa qué objetivo quiero con este proyecto, donde es donde yo voy a iniciar la visualización de hacia dónde me dirijo. Porque en el camino de los proyectos mucha gente se emociona y quiere sacar actividades y quiere hacer cosas y resulta que a veces las actividades pueden desviar de los objetivos. Entonces el proyecto se vuelve más difuso, no se puede medir, no se puede ser objetivo en qué se alcanzó y qué no, no lleva a los resultados esperados. Entonces al final como que se vuelve como muchas actividades, pero sin un objetivo claro que se cumplió o no, ¿sí? Entonces es importante que nosotros visualicemos a dónde queremos llegar. Y ahí es cuando también empezamos a decir, bueno, si esto es a donde yo quiero llegar, ¿cuál es mi alcance? O sea, yo como institución, ¿qué puedo, sí? O sea, ¿dónde puedo articular este objetivo? Tratar de no pensar que no podemos, pero también entender cuál es nuestro alcance y qué pone la otra institución. O sea, si vamos a hacer entre 3 universidades, entre 4 universidades, donde este objetivo general tiene un rol que donde todos podamos ayudar a alcanzar este objetivo. Entonces, bueno, pues ahí entonces empezamos a ver que no necesariamente el impacto tiene que ser en el primer momento del proceso, sino también puede ser más adelante. Por eso es importante que nosotros no seamos tan inmediatistas mirando, bueno, qué llega, qué sale, sino, bueno, ¿dónde se articula todo esto en este impacto? ¿Hacia dónde voy yo también como facultad, como institución? En uno de los libros de hábitos que leí hace poco,
habla como que al final uno termina siendo como el resultado de esas 5 personas con las que uno más comparte, porque al final se te terminan copiando esa forma también de actuar, de hablar, de ver, de resolver los problemas y todo. Entonces yo les pregunto si ustedes pudieran ya no verlo como personas, sino son esas 5 o instituciones o facultades o escenarios en los que ustedes dirían, esto a futuro es lo que yo voy a copiar también para donde yo estoy trabajando, donde se alinea con mis objetivos y donde mis prioridades estratégicas. Entonces, también empezar a sentir, bueno, o sea, si yo quiero participar en un proyecto que me alinee y que me lleve a alcanzar, no sé, un desarrollo tecnológico. O si yo quiero es alcanzar un desarrollo más hacia la parte social, ¿sí? O sea, como que empezar uno a rodearse también de esos pares que lo pueden jalar a uno y que le pueden decir, bueno, nosotros ya llevamos trabajando esto de una forma como previa y ya tenemos fortalecido y uno poder decir, bueno, yo me uno y déjenme participar porque voy a aprender, ¿sí? Porque voy a tener como esa visión de aprendizaje frente al tema. Pero también entender que nosotros tenemos prioridades y que esas prioridades pues deben ir alineadas. Entonces, acá, por ejemplo, un ejemplo, no es lo mismo el qué que el cómo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de proyectos, una cosa es el qué y todo el mundo dice qué, sí, qué, pero el cómo tiene que tener la estrategia y porque me va a aterrizar. Entonces, cuando vamos a pensar en eso, es como, bueno, sí, o sea, ¿qué vamos a alcanzar? Qué se quiere, pero el cómo es tan necesario y tan objetivo, porque cuando nosotros desarrollamos el cómo, y ojalá sea por escrito, como estratégicamente, como que podamos entender dónde están las funciones, las actividades, lo que vamos a desarrollar en el marco lógico del objetivo, pues ya le podemos dar el norte al proyecto. Por ejemplo, decíamos, suponiendo que el proyecto sea para educación a cuidadores, para disminuir la carga. Un ejemplo, un caso. ¿Qué puede ser? Darles apoyo emocional, comunicación, actividades de autocuidado, ¿sí? Entonces, todo el mundo puede estar como interesado en el qué, pero cuando llega el cómo es cuando empiezan a salir como, no, ¿cómo así? Es que para mí el cómo era diferente. Para mí el cómo era que íbamos a hacer esto y esto. Entonces, hay que tener muy claro que así estemos alineados en el qué, hay que alinearse también en el cómo. ¿M? Y ahí, entonces, pues también entender los objetivos, pues que deben ser dentro de un marco de SMART que ustedes conocen muy bien y pasar también adelante a los inputs, que vienen siendo los inputs del proyecto que tenemos. Y a veces cuando tenemos situaciones en las que pues vemos carencias, vemos necesidades, nosotros por ejemplo acá hay unas fotos de actividades que hacemos con los estudiantes de medicina y de medicina familiar en los municipios cercanos a Chía, donde queda la universidad pues vemos muchas necesidades, ¿sí? Y al final uno diría, en un proyecto necesitamos infraestructura, necesitamos como mayores vías o mayor acceso o información o cuidados para estas personas de cierta forma, pero se nos olvida tener en cuenta que en los inputs también están todo lo que nosotros ya tenemos, ¿sí? Entonces, antes de pensar en qué necesito de un proyecto, yo los invito es a irse para atrás y hacer un mapeo de qué tienen, ¿sí? ¿Qué profesores tienen? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué redes tienen? ¿Qué infraestructura tienen dentro de la universidad? ¿Qué desarrollo tecnológico dentro de la misma universidad? ¿Quiénes son esos potenciales que les pueden ayudar a aprovechar el desarrollo del proyecto? No necesariamente tiene que ser que estén dentro de la facultad, pero pueden ser aliados. Nosotros estamos ahorita trabajando como en un proyecto hacia desarrollo tecnológico, pero con automatización de procesos y nos están ayudando estudiantes de informática de la facultad, ¿sí? Entonces, no necesariamente tenemos que contratar la empresa que va a traer el desarrollo para la automatización de los procesos, no, es, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué oportunidades tiene la universidad? Y cómo estos estudiantes dentro de su proceso también de formación en un grupo, pues en un desarrollo que tiene la universidad que se llama PAD, que es Aprendamos a Trabajar, y pues les dan una remuneración, pero también les permiten ejercer durante el ejercicio de la carrera acciones y funciones dentro de la universidad. Entonces hay que hacer un mapeo para poder unir y antes de lanzarnos a decir qué necesitamos es, bueno, yo qué tengo.
Y esto también aplica pues para que el proyecto pues no se caiga cuando falta uno de los elementos. Entonces, lo que les decía, ya luego más adelante hablamos de las actividades. Y las actividades ahí sí, bueno, que fluya la imaginación, que vengan actividades desde presencial, talleres, experiencial, teleorientación. Pero esto viene después de que nosotros ya hemos hecho como el orden lógico de hacia dónde voy. Y la actividad no me puede desviar del objetivo. Últimamente, pues con los cambios que tenemos a nivel político, ambiental, de tantas, económico, ¿sí? Eso hace que las prioridades del entorno cambien, ¿sí? Entonces, si uno no tiene claro para dónde va, pues entonces las actividades también se vuelven como actividades que el entorno quiere que uno realice. Entonces, lo importante es tener el proceso, además porque en algunos proyectos que involucran entornos de investigación y desarrollo, pues el mismo proyecto requiere flexibilización en el tiempo porque va cambiando. Entonces, si yo anclé al proyecto a una actividad única, imagínense que, no sé, eran unos diálogos presenciales únicamente y yo no di la oportunidad para que el objetivo del proyecto fuera algo mayor, sino lo anclé a una actividad, pues imagínense si llega pandemia, ya no hay cómo trasladarnos, ¿sí? Entonces hay que, antes de que la actividad sea la que guíe, lo que necesito es el objetivo. Que si el entorno cambia, bueno, frente al entorno que cambió, ¿cómo logro mi objetivo? ¿Mm? Bueno, y esta es una actividad, un proyecto que se tuvo con Alemania y con Colombia. Y aquí es relevante que estos eran los ejercicios que se hacían con los integrantes del proyecto. Si uno lo mira detenidamente, están anotando paso a paso quién, cómo, qué actividad, cuál es la meta, cuál es el recurso, cuál es el cronograma y cuál es el responsable. Entonces, cuando a veces lo dimensionamos tan grande y vamos a alcanzar esto y vamos a hacer, y se reunión tras reunión, pero al final nunca se concretó quién hacía, cómo, cuándo, qué traía, qué recursos se necesitaban, pues al final se puede decir, no, no se pudo, pero ¿por qué no se pudo? O sea, ¿dónde estuvo este elemento? Entonces, entre más sea discriminado el rol, la actividad, el recurso va a ser más importante para que estos proyectos tengan el ejercicio que se requiere. Entonces, como les decía, pues básicamente nos vamos a los resultados indicadores e impacto esperado. Previamente, pues nosotros teníamos como unos resultados básicos que era como entregar a tiempo dentro del presupuesto y el alcance esperado, ¿sí? Hoy por hoy también tenemos que, además de ser eficientes, ser responsables con lo que hagamos. Entonces necesitamos pues tener una sostenibilidad que no solo sea ambiental, sino social y económica, ¿sí? Entonces los proyectos que llevemos tienen que tener esta visión y es globalmente como ahorita hacia donde se busca esta sostenibilidad siempre basándonos en el principio de no daño. Por ejemplo, en uno de las ayudas que se daba mucho a la población migrante con ONGs que llegaban, por ejemplo, a lugares de asentamientos donde también había población colombiana en extrema pobreza. Al comienzo, algunas ONGs llegaban, por ejemplo, almuerzos o mercados para la población migrante venezolana y no estaban incluyendo a la población colombiana que también estaba con hambre viviendo en los mismos asentamientos. Entonces, en esto, el principio de no daño, pues sí, un proyecto que busca mejorar esta alimentación para los migrantes, pues terminó siendo una situación en la que generó xenofobia en el contexto de estos asentamientos, porque si todos acá tenemos hambre, si todos estamos en condición de pobreza, ¿por qué a ellos sí, a nosotros no? Entonces tenemos que mirar qué es sostenible, qué me va a generar más oportunidades en el largo plazo, que en vez de generar problemas o disminución de recursos va a ser de potencial. Y acá, buscando ahorita como otras oportunidades, quiero contarles algo que me pasó en Alemania. Ustedes van a decir, ¿esta foto dónde sale? Pues resulta que yo estaba en Alemania y este es un compañero de Singapur que me dice, para una actividad que teníamos como de integración de culturas, que si yo le podía explicar que era una piñata y que cómo era la piñata y que la había visto como películas de piñata, como cosas de piñata. Entonces terminamos haciéndolo y él empieza a hablar como
de su esquema lógico como asiático, ¿no? Las medidas de la piñata, el material, y yo le empecé a mostrar que la piñata pues no solo es la figura, sino el ejercicio de romper la piñata, de los dulces, y empezamos a trabajar como para llevar a esta actividad esto, y ahí es cuando quiero decirles que el instrumento, que es la piñata, no se puede volver el objetivo del proyecto, sino cuál era la intención, pues llevarlo a una actividad cultural donde compartiéramos y pudiéramos tener una interacción con otras personas de otra cultura. Al final fue súper bonito, se disfrutaron esa piñata, le pegaron, recogieron los dulces, para todos fue como algo súper novedoso y integrador. Pero no nos quedamos en la piñata de que yo tenía que conseguir los materiales, que eran los dulces, que eran el diseño, que eran. No, yo le dije, mira, te voy a llevar lo que tengo de piñata, pero lo vamos a buscar acá en Alemania. Entonces, buscando el cartón en las tiendas, como venga, me regala una caja, vaya y busque qué voy a incluir. Y a veces uno dice cosas tan pequeñitas entre dos culturas, imagínenselo para un proyecto. Entonces, los instrumentos no pueden ser el objetivo del proyecto, sino el resultado. Y ahí es cuando tenemos que ir hacia el ejercicio de armonizar los procesos. Entonces, armonizar procesos es decir, bueno, o sea, ¿cómo es en tu país la visión de este proyecto? ¿Qué procesos tanto de jurídica, de financiación, los rubros, sí? O sea, a veces dentro de nuestras facultades tenemos procesos que no dependen de nosotros, que no están en nuestro resorte, entonces tenemos que ir a investigar cuánto se demora una carta de jurídica, cuánto se demora una aprobación, cómo es en tu país, qué esperan que lleve esta carta, entonces se llama una armonización, o sea, no podemos decir, no, es que tiene que ser la forma así se maneja en mi universidad y así que hay puntos y no, no. Así tenemos estos procesos y cómo los armonizamos. Acuérdense en la armonía, muchos instrumentos que están ahí, pero que se armonizan, ¿sí? O sea, yo no voy a dejar que se toque mal un instrumento, pero sí tengo que armonizarlo, ¿sí? No puede ir solo andando. Entonces, hay que buscar más claridad que velocidad para, pues, ser ejecutores de rutas armonizadoras. Y ahí vienen las power skills que son muy importantes. Entonces ponemos estas habilidades blandas asociadas a una inteligencia y se vuelven importantes porque al final los proyectos no se hacen solos, son hechos por seres humanos que tienen sus situaciones y que necesitan poner al ejercicio estas power skills. Y obviamente, pues en estas power skills encontramos el liderazgo colaborativo, la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento estratégico como una de las más ranqueadas, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, y no solo en el sector de salud, sino a través de otros sectores. Entonces, si tenemos esto, pues también tenemos que saber que son gran parte de lo que está articulando el proyecto y en lo que más tenemos que invertir, ¿sí? Y hoy por hoy, pues la inversión está más a veces hacia las habilidades técnicas, pero estas habilidades son las que les están dando. Esta es una encuesta hacia los ejecutores de los proyectos y ellos dicen, bueno, ¿cómo lograron el resultado de estos proyectos? ¿Qué habilidades fueron fundamentales? El 92% dice que básicamente con estas habilidades fue que lograron ejecutar estos proyectos y fueron relevantes. Y cuando las vemos, pues decimos, bueno, ¿cómo estamos nosotros y dónde estamos invirtiendo para esto? Los estudiantes del mañana, o sea, los que estamos hoy educando, o sea, las políticas y la educación que hoy estamos planeando va a ser para estudiantes que vienen para el 2030, 2035 y cómo va a ser el mundo en ese momento. O sea, realmente es un desafío empezar a entender que la educación también tiene una transformación y estamos en incertidumbre, porque ni siquiera, o sea, el mundo está cambiando tan rápido y tan globalizado y tan interconectado y con tantas cosas que educar frente a esta incertidumbre se vuelve un desafío y lo que nos debe apalancar es cómo podemos articular en el aprendizaje que se tenga una visión de generación de una integración de estas habilidades para que nos enseñen a aprender, porque esa va a ser la constancia, aprender a aprender. Y ahí entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos educarnos para aprender, para pensar en lo imposible y para poder decir, bueno, de pronto es imposible va a llegar, ¿sí? Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Entonces, un ejemplo que estamos teniendo en médicos, que es la nueva reforma en la Universidad de La Sabana, y es
empezamos desde primer semestre a tener contacto con la comunidad, a tener estos ejercicios de planeación de proyectos, de procesos colaborativos, donde ya se desarrolla también la humildad, la escucha, la aceptación de la crítica, el trabajo en equipo, la empatía, ¿sí? Que al final vienen siendo esos pilares que por más de que el mundo se desarrolle constantemente hacia la tecnología y la innovación, van a ser los pilares que nos permitan que nuestros estudiantes aprendan a aprender en un mundo globalizado dirigido hacia los proyectos de internacionalización. Y entonces, pues vamos a ver estos propósitos de impacto en estos proyectos con la integración de saberes, generación de vínculos, respuestas a necesidades sociales, sensibilidad cultural, entre otros. Acá un ejemplo de el proyecto que les decía, lo hace la Universidad de Freiburg con dos universidades en Colombia, diferentes regiones, para la atención de migrantes y no solo trabaja con sector salud, sino sector salud y justicia. Entonces uno diría por todo lado una integración de saberes, desafíos también tanto culturales como los que les he comentado, pero al final el registro de un avance muy importante, una culminación de un proyecto muy exitoso que impacta la vida de los migrantes, la parte académica, la parte social y la experiencia de los integrantes, que fue realmente bastante valiosa. Y entonces, pues estos proyectos tienen una ruta de madurez. Este proyecto que les conté ahorita, pues también no sale de la nada, ¿sí? O sea, los proyectos también, así como en la vida tenemos que madurar para ejercer ciertas actividades o decisiones, pues los proyectos también van en una ruta de madurez. Y la madurez va hacia la gestión de los beneficios, donde se maximiza el valor de los beneficios, la agilidad organizacional, que al comienzo nadie sabe con quién toca hablar, cómo se lleva esto, qué toca decir, pero en la medida que ya se reporta, se hace una ruta, que ya uno va organizando el proceso, pues ya para el siguiente ya dice, ah, no, mira, esto lo maneja tal persona, este proceso tiene esta connotación y se vuelve como ya una madurez en esta gestión de proyectos y obviamente pues lo importante es que no quede con la persona, sino en el registro de un proceso, como esto es lo que se hace para un proyecto. Esa es como nuestra línea. Y entonces, pues los factores de Power Skills se vuelven profundamente priorizados en esta transformación. Muchísimas gracias y bueno, atenta a cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quintero. Pues pasamos a la fase de preguntas, comentarios, experiencias. Adelante, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Quintero. Me pareció muy interesante todo lo que compartió. Una pregunta, se nota que tienen como mucha experiencia en cuanto al diseño de proyectos y así. ¿Alguna metodología o alguna bibliografía que pudiera recomendar para, pues, para hacerlo de la mejor manera posible? Bueno, pues a mí me gusta, hay una caja de herramientas de la universidad, pues les puedo mandar el link. Y ellos tienen como muchas ayudas para entender cada punto del proceso, porque así como por ejemplo, el solo hecho de escribir el problema, ¿sí? A veces las personas dicen el problema es falta de, y el problema no es falta de, el problema puede ser, o sea, la falta de puede ser la opción en la que yo crea que se resuelve el problema, ¿sí? O sea, si yo tengo al frente, no sé, un carro que se chocó, yo puedo en mi proyecto poner la falta de un semáforo, pero resulta que es que todo el mundo sale borracho a manejar. Entonces, en mi proyecto, luego yo digo, no, se siguieron accidentando porque llenamos de semáforos y no alcanzamos a ponerle orden a otro tema. Entonces, lo que se busca en esta caja de herramientas va generando es como paso a paso, como bueno, si yo voy a pensar en un problema, voy a hacer un árbol de problemas. Y en ese árbol de problemas voy a identificar asuntos. Y de pronto en esos asuntos puede que yo encuentre que necesito es colocar, no sé, detectores para el licor pero resulta que yo como institución pues no estoy dedicada a eso, pero puedo desde otro lado educar a la comunidad en la prevención de ingesta de alcohol, ¿sí? Entonces, no todos los problemas se resuelven de la misma forma y yo tengo que también saber frente a ese asunto cuál sería mi rol ahí, ¿sí? Entonces, creo que es un proceso como, no es fácil, pero es de a pocos.
y se puede tener esa ilustración con la caja de herramientas. Ya voy a revisarla para enviarles el link y uno va colocando paso a paso. Y bueno, pues en la universidad se maneja un grupo también de salud pública que tiene una orientación de trabajo en la comunidad. Ellos manejan muchas sesiones también para el proyecto como en rol de la planificación, de la estrategia hacia el ciclo comunitario. ¿Por qué buscamos el ciclo comunitario? Porque a veces necesitamos, a veces no, realmente si vamos a trabajar en la comunidad, necesitamos involucrar a la comunidad para entender los problemas, porque si no ellos a veces, mi problema más grande puede ser el semáforo, pero para la comunidad su problema más grande es que venden licor a menores de edad, ¿sí? Entonces, el gancho con la comunidad me va a dar la sostenibilidad del proyecto, porque también si yo elijo en lo que yo quiero trabajar sin escuchar las necesidades y las prioridades de la comunidad, no es sostenible. Me voy yo y al final ellos se quedan sin continuarlo. Pero si yo no estoy o si el proyecto ya no está, pero al final la comunidad entendió que ellos tenían cómo aportar, tenían cómo articular procesos, se dieron cuenta de sus como oportunidades también de juego ahí, entonces le van a dar más pues lugar a lo que estamos haciendo. Entonces, y mayor trascendencia e impacto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Adelante, Jessica. Muchas gracias, perdón, levanté la mano presencial o en línea. No, nada más que felicitarte, Mónica, porque ha sido un agrado escuchar, un agrado las analogías que hiciste. Creo que el- lo clásico que me toca ver también es la confusión entre actividades y objetivos, esta claridad para ir a solucionar lo que realmente queremos solucionar y no quedarnos exclusivamente en las actividades o en las tareas que tenemos que hacer o que visualizamos como el objetivo de nuestro proyecto. Creo que tu conferencia fue iluminadora para hacer el análisis con la linterna, ¿no es cierto? Y creo que es una labor que todos tenemos que recorrer y afianzarnos en esta competencia de generación de proyectos, ¿no? Porque involucrar a las comunidades, ya sea en la formación docente, ya sea en las comunidades de la población a nivel de salud pública o salud comunitaria, creo que es vital, porque si no, no tenemos el factor esencial que es la sostenibilidad que conversabas tú. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, me siento muy honrada con las palabras y con todo. Muchas gracias. Igual esto es fruto de profesores, de experiencias de otros que generosamente en su experiencia también me han permitido aprender de ellos y es un fruto de trabajo en equipo. Muchas gracias. ¿El doctor Carlos? Adelante, Carlos. Sí, gracias. Sí, doctora, interesante. Eh, me venían dos ideas. Uno, utilizan dentro de sus proyectos, como hay esta relación de comunidad, antropólogos, sociólogos, han requerido para poder llegar a la comunidad y entender inclusive hasta la comunicación de resultados, ¿no? De proyectos, con la comunidad hay que tener mucho cuidado porque pueden ser malinterpretados y pueden caerse muchos proyectos. Hay experiencia en ese punto. Y el segundo tema que quería también tocarle, la utilidad del marco lógico para la evaluación de todo el proyecto. Listo, muchas gracias. Bueno, realmente nosotros no tenemos ni antropólogos ni sociólogos, sería muy interesante. De hecho, pues cuando yo estuve como en la evaluación del proyecto del Pagel que les contaba y ahí me asesoré con una socióloga porque el proyecto era cualitativo y cuantitativo, entonces como que ella me hizo como una asesoría aparte frente a lo que me iba a enfrentar pero no está involucrada. Y creo que lo que dices es bastante valioso con algunos sociólogos de la Universidad Popular del Cesar en Colombia. Tuve un diálogo con ellos también porque
pues claramente todo enriquece. O sea, creo que sí es, en este momento no lo tenemos, pero creo que como que indicación o la apertura para el proceso es muy valiosa porque sí tiene que ver con la integración y especialmente también la integración de los saberes, de la sensibilidad cultural, porque pues en situaciones de contextos rurales, con indígenas, pues no queremos tampoco llegar a atropellar, ¿sí? O a decir esto no se puede hacer así o esto no debe ser así o está muy mal lo que están haciendo porque también hace parte de una cultura. Entonces, dentro de lo que buscamos no es la seguridad cultural, no la tenemos, pero sí buscamos la sensibilidad cultural, que es ir empezando a sensibilizar también al que está haciendo el proyecto, que no puede llegar con la verdad absoluta, como con yo traigo acá, sino también es una investigación que se llama investigación participativa, donde yo escucho a la comunidad y donde yo también entiendo la necesidad de esos saberes, del involucramiento de saberes. Ahorita estamos desarrollando, pues participo en un proyecto con la Universidad del Tolima en Colombia, en una zona de conflicto armado, donde se están llevando a cabo como búsqueda en las brechas de desigualdad frente al acceso a los servicios de salud. Y obviamente pues para ellos, o en el Chocó, acá en Colombia, donde van a tener un parto y las parteras, quienes son las personas que regionalmente se van en el río, en canoa, 3, 4 horas para llegar al lugar del parto, pues yo no puedo llegar con un proyecto que diga que ya no hay parteras y que todas tienen que ir al hospital, porque ni siquiera tengo cómo ofrecerle esa articulación. Entonces no es llegar como a generar una disrupción en eso. Y en el marco lógico, pues total, ahí el framework te da la estructura y te da el orden lógico de lo que quieres, cómo lo vas a alcanzar y la utilidad, pues es permanente, ni siquiera es solo en la planeación, sino en la ejecución y en la evaluación de los resultados. Excelente, pues las dos cosas súper valiosas para involucrarlas en estos temas. Creo que vale la pena también profundizarlas, ¿no? Ok. Sí, gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para nuestra invitada? En lo que ocurre, yo quería preguntarte, Mónica, el tema, mencionaste ahora que por momentos se mueven a lugares donde hay conflictos armados y esto. ¿Cómo gestionan eso? En México ha habido muy malas experiencias al respecto. Hay mucho miedo y eso ha limitado mucho este tipo de programas en muchas zonas, tristemente. Antes podíamos decir que era en algunas zonas muy específicas, ahora es en muchas zonas del país. ¿Cómo gestionan ustedes ese tema? Pues no solamente con las autoridades, sino con los mismos estudiantes, con los profesores. Total, es un desafío. En solo hecho en Bogotá, Bogotá tiene pues sectores más tranquilos que otros y hay unas zonas de inseguridad y allá, por ejemplo, asistía con unos estudiantes a una fundación y bueno, o sea, ya solo hecho, o sea, ni siquiera saliendo de Bogotá, ya solo hecho dentro de Bogotá, ir con los estudiantes a una zona donde yo sé que es peligrosa, que entonces, que es importante es la confianza con la comunidad. La misma comunidad también se vuelve como, no sé cómo se dice, como ese protector, como ese aliado. Yo no tengo experiencia de pronto viajando a zonas, o sea, hice mi rural en Puerto Leguízamo y todo, pero no en zonas tan de conflicto, o sea, directamente. Pero, por ejemplo, mi esposo trabaja en pues una agencia de cooperación internacional y él también trabaja en proyectos, él está en otra área hacia USAID y proyectos de desarrollo económico, pero haciendo un poquito la analogía de lo que él me cuenta, de lo que él hablan, es que además de la parte ejército y la agencia de seguridad y al que ponen, realmente a ellos quienes más les da confianza en la misma comunidad, que les dicen, no, o sea, de verdad, no vengan o si se puede, organizamos esta reunión en este espacio. Sí, o sea, el gancho y el acercamiento a la comunidad es tan fundamental porque al final te van a ayudar a rodearte. En el caso de Tolima, ¿ellos qué hacen? Van unos profesores
y los estudiantes que han ido han tenido como estudiantes ya que van a hacer vísperas de graduarse o para el rural y no se llevan a los estudiantes. De hecho, hay a veces visitas de internacionales, de estudiantes internacionales que sería como espectacular poderlos llevar, pero pues no, siempre se guarda como el proceso primero del cuidado, porque pues necesitamos pues también a generar esos frentes de también de protección. A veces uno cree que tiene que irse súper lejos o en el lugar más, pero hay muchas necesidades muy cercanas. Entonces, empezar por esas, generar confianza, generar como el ejercicio y no de pronto que esa sea la barrera primera que uno diga, uy, no, pero es que para ir hasta allá o para trabajar allá, no, a veces se puede como ir acercándonos. Por ejemplo, con los migrantes, cuando se hizo la valoración de muchos migrantes en lo que fue Cúcuta, en sectores, allá tocó hablar con los líderes locales para que dejaran entrar a los asentamientos, ¿sí? O sea, no, ni siquiera Migración Colombia, ni Cruz Roja, nada, o sea, fue con los líderes locales y bueno, vamos a ir a hacer unas encuestas con esta proyección y con esta situación, va a ir este grupo y lo mismo, o sea, pero si la comunidad no te abre el camino, no te da la opción, es muy difícil. Por eso es importante, y ahí lo que decía el doctor Carlos vale mucho la pena. Las comunidades no se pueden volver el de la foto, porque a veces se sienten muy lastimadas, ¿no? No, acá vinieron, nos prometieron, nos tomaron una foto y se fueron. No, acá vinieron y pusieron una banderita y nos dieron un mercado y se fueron. Y nosotros les dimos esto, nosotros compartimos, nosotros les dimos este tiempo o pusimos a nuestros niños que los acompañaran, ¿sí? Entonces, las comunidades no pueden volverse como frentes para visualizar actividades, sino generar comunidad, que uno se vuelva, genere esa empatía y genere también ese voto de confianza que ellos le dan a uno para no quedar ahí como vinimos para una ganancia de nosotros y ustedes simplemente pues hacían parte de la foto. Eso es muy, muy, muy relevante y la comunidad lo sabe. Ellos saben cuando alguien está ahí y cuando realmente está involucrado, está ayudando y está generando ese ejercicio de apoyo y de ayuda. Perfecto. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no lo hubiera, pues agradecemos muchísimo, Mónica, que hayas estado con nosotros esta mañana compartiendo nuestra experiencia en Colombia. Y bueno, este programa está abierto para cuando desees regresar. Seguramente te invitaremos a la próxima emisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me encantó compartirlo, lo veo como una oportunidad muy valiosa y agradezco mucho la oportunidad. Hasta luego. Quedo pendiente, también ahí está mi correo y también con mucho gusto estamos atentos. Muchísimas gracias. ¿Quieres poner tu correo en el chat? ¿Lo has puesto? Sí, claro que sí, y Ya, voy a perfecto. colocar también la página con la guía de herramientas. Ah, ¿Listo? maravilloso. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.